Jesús. Amén y amén. Amén, mis amados, bienvenidos en esta mañana una vez más. La gloria sea para el Rey de Reyes y Señor de Señores, que nos permite reunirnos mañana tras mañana para recibir una pequeña enseñanza de la palabra de Dios. No la voz del hombre, sino la preciosa palabra del Señor. Cuando nosotros miramos la historia del pueblo de Israel, todo lo que ellos tuvieron que vivir, muchas de las cosas que tuvieron que vivir fue a causa de la desobediencia que ellos tuvieron con el Señor. Y la palabra es clara al mostrarnos cómo en muchas ocasiones el Señor envió a sus siervos, a los profetas, a advertirle, a confrontarles acerca de su maldad, de su pecado, y cómo el pueblo efectivamente no quiso escuchar. Cuando tú lees los libros de Reyes y de Crónicas, te encuentras con episodios donde sencillamente los reyes que eran colocados hacían lo malo ante los ojos de Jehová. Es decir, esas cabezas visibles no eran capaces de guiar al pueblo en la dirección correcta. Cuando analizamos esto nos damos cuenta de la responsabilidad tan grande que todos nosotros tenemos precisamente cuando conocemos del Señor y cuando sencillamente queremos llevar a otros o atraer a otros hacia los pies de nuestro Señor Jesucristo. En el segundo libro de Crónicas, el capítulo 36, el verso 11, mira lo que dice la palabra. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Aquí empezamos a ver algo bien interesante, y es que nos damos cuenta que está este hombre Sedequías, es colocado por rey allí sobre Jerusalén, pero la palabra me está diciendo que él decidió hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y pese a que Dios había enviado a su siervo, al profeta Jeremías, para advertirle, para confrontarle acerca de su maldad y de su pecado, él no quiso escuchar al profeta Jeremías. Antes se rebeló, se empecinó, y dice, mira la palabra acá, verso 13, se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su servicio, obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Definitivamente este rey se había alejado del plan, del propósito divino. Esto es lo que puede llegar a pasar con cualquier vida, en las circunstancias de la vida. Quiero que pienses bien en Sedequías. Él obtiene una posición, es una posición de privilegio, es el rey, ¿sí? Es el personaje visible delante de todos los demás, y definitivamente él endurece su corazón. Definitivamente no vuelve su vida a Dios, no rinde su corazón plenamente al Señor, sino por lo contrario lo endurece, y eso hizo que sencillamente sus oídos se cerraran a la voz del profeta, que lo único que estaba haciendo Jeremías en ese momento era hablar de parte de Dios. Dice el verso 14: también todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Qué terrible esto, mi amado, porque es darte cuenta de que la palabra te está enseñando de que aún los sacerdotes, aún los que ministraban precisamente en el templo, habían dejado ese temor a Dios, habían aumentado sus iniquidades, se habían apartado de la presencia del Señor y seguían todas las abominaciones posibles de los demás pueblos de la tierra. Definitivamente ellos se habían olvidado de quién era Dios en sus vidas. Y te estoy contando todo esto para que tú te des cuenta cómo alguien que poco a poco en la vida va ascendiendo, va obteniendo cosas, puede llegar a algún momento en su vida de que se olvida del Señor. O sea, eso llega a ser más importante, el poder, el reconocimiento, los lujos, las riquezas de esta tierra llegan a ser mucho más importantes que Dios mismo. Eso fue lo que le pasó a Sedequías, eso fue lo que le pasó al pueblo, ¿cierto? Obviamente la bendición del Señor había llegado sobre ellos, pero hubo un momento en que ellos se olvidan totalmente y empiezan sencillamente a seguir a otros dioses. Dice el verso 15: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros. Es que date cuenta de esto, no es solamente era el profeta Jeremías, Dios enviaba a otros profetas,
advertirles, a decirles: ustedes están haciendo lo incorrecto delante de Dios, ustedes están pecando delante de mí, les decía el Señor. Pero el pueblo hacía oídos sordos, sencillamente no escuchaba lo que el Señor les estaba diciendo. Dice el verso 16: mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios. Ese escarnio era esa burla. Sencillamente se burlaban de todos aquellos que venían hablando en el nombre del Señor, y dice que menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. O sea, Dios advirtió, pero el pueblo hizo oídos sordos, sencillamente no escuchaba, sencillamente no quería volver su corazón a Dios, hasta que dice aquí la escritura, hasta que la ira de Dios definitivamente vino sobre ellos. Y dice el verso 17: por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario. ¿Te das cuenta de eso? O sea, ya la ira de Dios se había encendido contra el pueblo, contra el rey Sedequías, contra los sacerdotes. Y viene la ira de Dios, se manifiesta la ira del Señor. Y Dios envía al rey de los caldeos y dice que mató a espada a todos sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Y ojo con esto: asimismo todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, de los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. ¿Qué quiere decir esto? Que a causa de la desobediencia finalmente vino la cautividad hacia Babilonia, porque el pueblo no quiso escuchar, porque Dios envía a sus profetas. O sea, el profeta es aquel que está entregando la voz del Señor, ¿me entiendes? Y a veces la iglesia, el pueblo de Dios, no hace caso a lo que el Señor está diciendo. Por lo contrario, hacen burla. Muchos no se deleitan en la palabra. O sea, las personas se han acostumbrado a discursos baratos, a discursos donde sencillamente les hablan de la prosperidad, de ser bendecidos. Pero cuando Dios quiere hablar realmente de su palabra, para muchos esto es algo que no llega a sus corazones, algo que no llega precisamente a sus vidas. Esto que el Señor nos está hablando precisamente es su palabra, y Dios está mostrando aquí claramente cómo, ¿sí?, Dios permitió esa cautividad. Hubo una mortandad terrible, muchos fueron llevados sencillamente cautivos, ¿sí? ¿Y por qué sucedió esto, mi hermano? Esto sucedió sencillamente porque el pueblo no quiso hacer caso de la voz de Dios, porque el pueblo fue insensible a la voz del Señor, porque Dios sencillamente les advertía en amor, en misericordia, pero definitivamente el pueblo no quería escuchar. Verso 19 dice: y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Qué triste esto, mi amado, porque es darte cuenta cómo Dios, queriendo mostrar ese amor y esa misericordia, y el pueblo no escuchando, viene una mortandad terrible, el pueblo saqueado, los muros son derribados, el templo, todos los utensilios de oro que había allí fueron saqueados y llevados a Babilonia. Todo porque hubo un pueblo que sencillamente no quisieron escuchar. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el rey del reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Es decir, todas las palabras que el profeta Jeremías había dicho se cumplieron a cabalidad, porque es que no era la voz de un hombre, era la voz de Dios a través del profeta. Pero entonces Sedequías, el rey de Jerusalén, no quiso escuchar, y por esto vino esta cautividad. Pero Dios siempre será un Dios de amor y de misericordia. Y aunque Dios permitió esa cautividad durante esos 70 años, como dice aquí la palabra, Dios se movió nuevamente en amor, porque el propósito de Dios es que efectivamente el pueblo pudiese ser restaurado, que el pueblo pudiese ser levantado una vez más, ¿sí?
pero definitivamente esto solo sucedería si el pueblo entendía el plan, el propósito de la voluntad de Dios. Esto solo se llevaría a cabo si definitivamente el Señor, ¿sí?, tocaba el corazón de cada uno de ellos. Por eso la palabra sigue mostrando acá cómo Dios en algún momento despierta el corazón o el espíritu del rey Ciro. Ciro era el rey de Persia. Para que tú me entiendas, pues no era un hombre temeroso a Dios, no era un hombre que conociera fielmente al Señor, era rey de los persas, era rey de otro pueblo como tal, pero en algún momento Dios inquieta el corazón de este varón, ¿sí? Y mira lo que sucede allí. Quiero que leas Esdras, que es el libro que sigue. Capítulo 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, que sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Eso es impactante porque es un hombre impío, es un hombre que realmente no es temeroso de Dios, pero pese a eso Dios lo toma y lo usa para traer libertad nuevamente sobre el pueblo de Israel. Y allí es donde sale el pueblo de Israel nuevamente a edificar la casa de Dios. En ese mismo instante Dios estaba despertando el espíritu nuevamente de Nehemías, ¿sí? No solamente de Esdras, sino de Nehemías. El uno iba a reconstruir los muros, Nehemías, y Esdras iba a ir sencillamente a reconstruir la casa de Dios, la casa del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y quiero que pienses en esto. Ellos habían pasado 70 años estando cautivos, estando lejos precisamente de la presencia del Señor, abatidos después de disfrutar de la libertad, después de ver la gloria del Señor, habían sido llevados cautivos. Claro, había sido un trato demasiado fuerte, muy fuerte de parte del Señor, un trato donde sencillamente Dios habría tenido que llevarlos a humillarse nuevamente delante de Él. Y ellos empiezan entonces a reconstruir los muros, empiezan a reconstruir el templo, y hay un momento muy especial, mi amado, y es el momento en que la ley de Dios se va a leer. Y eso es lo que yo quiero que analices en este momento. O sea, tal vez esta introducción te ha parecido un poco larga, pero necesitaba ubicarte en el momento exacto. Después de que ellos han ya logrado reconstruir los muros, después de que han logrado levantar nuevamente la ciudad, la casa del Señor, dice el capítulo 8 de Nehemías, Nehemías 8, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación. ¿Sabes? Que muchas veces los hijos de Dios olvidan la ley, la palabra, la esencia. ¿Qué había pasado anteriormente? Su corazón se había llenado de orgullo, su corazón se había llenado de soberbia. Ellos habían olvidado sencillamente quién era Dios en sus vidas, lo importante que era la palabra de Dios. Y ahora el pueblo mismo le había dicho a Esdras, trae la ley de Moisés. Porque el deseo del corazón de ellos ahora sí era escuchar nuevamente la palabra de Dios. Tú no te puedes alejar de la palabra. La palabra es la esencia que nosotros tenemos, es lo que nos da vida, es lo que nos permite continuar adelante, es lo que nos permite seguir adelante todos los días de nuestras vidas, es lo que nos fortalece, es lo que nos da ánimo. Y ellos llevaban 70 años sin poder escuchar precisamente la ley de su Dios, la palabra. Y ahora sus corazones estaban con anhelo ferviente de volver a escuchar la escritura. Verso 2, estoy en Nehemías 8. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres,
y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. El contexto, mi amado, había cambiado totalmente. Ahora había un pueblo dispuesto, había un pueblo que anhelaba la palabra, había un pueblo que en ese momento en que fue leída la escritura, todos los oídos de todo el pueblo, allí en la plaza donde ellos se encontraban, cerca de la puerta de las aguas, o sea, Jerusalén tenía varias puertas y cada una de ellas era destinada con un propósito principal, y en el lugar donde ellos se encontraban, sencillamente el pueblo había colocado atención a la preciosa palabra del Señor, porque ahora su corazón ya había sido moldeado. O sea, ¿por qué Dios tiene que permitir situaciones o circunstancias en nuestras vidas donde sencillamente nosotros tenemos que ser trabajados fuertemente? El pueblo fue trabajado duramente. A veces tú no entiendes lo que realmente, ¿sí?, está sobre tu vida. A veces tú no entiendes el privilegio grande que tienes de conocer de Cristo, de caminar con Dios, de poder ir a su palabra y de que el Señor nos hable y nos ministre a través de la palabra. Tienes que ser sensible a la voz del Señor. Tus oídos tienen que estar atentos. Esta semana, el miércoles pasado en la noche, dábamos el mensaje de la misma manera, como Samuel le decía a Saúl que estuviese atento a las palabras de Jehová, y por Saúl desobedecer y hacer a su manera, como el Señor precisamente le había desechado. Dios siempre demanda de nosotros que estemos atentos a su voz, atentos a su palabra. Ahora sí el pueblo sí quería escuchar. O sea, era todo el proceso, era el desierto, era haber pasado por ese horno de fuego, y ahora sí sus corazones estaban listos y dispuestos para recibir de Dios. Pero yo te quiero decir en esta mañana, ¿por qué Dios tiene que permitir circunstancias tan fuertes para que tú vuelvas tu corazón a Dios? No, hermano. Tú tienes que volver tu corazón a Dios, estar atento a la palabra del Señor, a lo que Él quiere, a lo que Él desea. Dice la palabra aquí, verso 4. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban, allí nombra varios nombres, verso 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Nuevamente la palabra confirma y dice, estaban atentos, sus oídos estaban atentos. Ahora sí querían recibir de Dios, ahora sí querían buscar al Señor. Verso 6, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Es que yo quiero que tú imagines el momento. Esdras está allí en un púlpito de madera que habían hecho. Él estaba a una altura más grande que los demás para que el pueblo lo pudiese divisar, para que el pueblo lo pudiese ver. Y en la medida en que él iba leyendo la escritura, el pueblo decía, amén, amén, que así sea, que así sea. Había gozo, había alegría, y de la misma manera dice la escritura que se humillaron, se postraron en tierra y adoraron a Dios. Es que cuando la ley está escrita en nuestro corazón, cuando Dios toca nuestras vidas, el pueblo se humilla delante del Señor. El pueblo hace reverencia a su palabra, respeta su palabra. El pueblo entiende claramente qué es la palabra de Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones. Pero a veces la palabra se ha convertido en algo más, y muchos no valoran realmente la esencia de la escritura. El pueblo estaba humillado. Es que yo imagino esa escena, y esa escena es tan bonita, es tan linda, porque hay un pueblo adorando a Dios, hay un pueblo humillado delante del Señor. ¿Por qué? ¿Qué era lo que estaba causando eso en ellos? La preciosa palabra, la ley que el Señor estaba entregando. Eso era lo que hacía que el pueblo estuviese de rodillas. Qué tremendo esto, iglesia.
¿Cuánto necesitamos volver a la palabra? ¿Cuánto necesitamos dejar que Dios nos toque realmente? No es tanta sabiduría humana, no es tanta teología. Es recibir la palabra con un corazón sincero. Es saber que la palabra día tras día traerá algo nuevo a nuestras vidas. Cuando la escuches, humíllate delante de Dios y dile: Señor, gracias. Gracias por todo lo que tú haces. Gracias, Señor, por todo lo que tú obras. Dice el verso 7: y los levitas Yeshua, Bani, Serabías, Jamín, Acub, y nombran otros tantos allí. Dice: hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. O sea, si yo lo mirara en un contexto actual, es como decir: y no sacaban el texto del contexto, lo entendían todo, daban el sentido de lo que estaban leyendo, daban el sentido literal de lo que se estaba hablando. Así como yo estoy tratando en esta mañana de hacerte entender, por eso te contaba toda la historia, todo lo que antecedía a este momento. Lo entendían con un sentido literal, lo entendían realmente de corazón. No era una palabra que sacaban ahí, no, el pueblo estaba entendiendo claramente lo que estaba sucediendo. Verso 8, leo nuevamente: y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. O sea, era un momento hermoso, porque la palabra, después de tantos años, nuevamente estaba llegando al pueblo. Piensa por un momento, tú que me escuchas, que eres un hijo, una hija de Dios, piensa por un momento dejar una larga temporada sin poder tomar tu Biblia, sin poder leerla, una larga temporada sin poder escuchar el mensaje del Evangelio. Tu alma, tu espíritu se sentiría vacío, sin fuerzas, y lo que más anhelaría sería volver a tener tu Biblia para poderla leer, para poderla escuchar. Hoy nosotros tenemos el privilegio de que día tras día tú puedes escuchar la palabra a través de muchos predicadores, y muchos desprecian y tienen en poco la palabra de Dios. Tú no estás despreciando al hombre, tú estás despreciando a Dios y a su palabra. Y enfoco nuevamente lo que sucedió con Saúl. Cuando el Señor habla a Samuel, le dice: es que Saúl me ha desechado, o sea, Saúl me ha hecho a un lado. Saúl me ha tenido en poco mis palabras. ¿Cuántas veces tú tienes en poco la palabra de Dios? Estás acostumbrado a recibirla todos los días. Tienes tu Biblia cerca y no eres capaz de leerla. Tienes la palabra en tus manos y no la recibes. A veces te cansas de recibir una sana doctrina y tienes un comezón de oír, esperando escuchar a predicadores que llenan su boca y se inflan de cosas vanas, como lo dice la Escritura, y predican al pueblo cantidad de cosas menos la palabra de Dios. Jeremías fue desechado, Sedequías lo tuvo en poco. Jeremías lo único que estaba hablando era la voz de Dios, pero el pueblo no le quería escuchar, porque el pueblo quería escuchar otras cosas, porque el pueblo, como lo dice allí en el libro de Ezequiel, sí, prefería a esos profetas mentirosos, esos profetas vanos, esos profetas que no hablaban la verdad, que llevaban al pueblo a apartarse del único y verdadero Dios. ¿Cuántos profetas hay hoy en día que hablan cosas vanas, que no hablan la palabra de Dios? Por eso la iglesia necesita volver a la Escritura, volver a la palabra. Y este pasaje es claro: después de esa cautividad grande que ellos habían vivido en Babilonia, ahora habían restaurado los muros, ahora habían restaurado el templo, iban a iniciar nuevamente el culto para Dios. Y lo primero que ellos necesitaban era volver a escuchar la ley, la palabra del Señor. Nehemías 8, verso 9. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis. Porque todo el pueblo lloraba, hermano.
oyendo las palabras de la ley. Es que la palabra siempre va a causar un efecto. Aquí ellos escuchaban la ley como hace tanto tiempo no la escuchaban. Todo el pueblo estaba humillado, doblando sus rodillas, humillando su corazón delante de Dios y lloraban, porque sentían el amor de Dios nuevamente hacia ellos, porque Dios les volvía a restaurar, porque Dios les volvía a levantar, porque ellos entendían que no eran dignos de esa misericordia, por su pecado habían sido llevados cautivos. Pero ahora el Señor los volvía a traer y la palabra tocaba sus vidas. Y las lágrimas caían por sus mejillas. No era algo emocionalista como lo hablábamos ayer en la palabra que el Señor nos entregó. Era algo que conmovía, era la palabra tocando sus vidas, confrontándoles, haciéndoles ver el amor del Señor, haciéndoles entender que Dios siempre estuvo con ellos, que Dios nunca les abandonó. Pero Esdras les decía, no se entristezcan, no lloren. Y les dijo, mira, id y comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Amén y amén. El gozo de Jehová. Es que no importa todo lo que tú tengas que vivir, Dios va a estar ahí. Y el gozo del Señor será vuestra fuerza. Y el gozo del Señor será vuestra fortaleza. Y el Señor estará allí animándote y levantándote día tras día. Era una nueva oportunidad. Era una nueva oportunidad de volver al Señor, de volver a caminar con Dios. Era un día santo, era un día único. Y cada vez que nosotros podemos escuchar la palabra, es un día santo para Jehová nuestro Dios. Él se goza en que su pueblo le escuche. Él se goza realmente en que su pueblo vuelva su corazón plenamente a Él. Ahora el pueblo tenía una nueva oportunidad, ahora el pueblo era restaurado. Ahora la palabra volvía a estar en sus corazones. No era en las mentes. La palabra tiene que estar acá en el corazón. Tú puedes estudiar mucho la palabra, leerla mucho, pero si la palabra no logra llegar a tu corazón, no está pasando absolutamente nada. La ley tiene que estar escrita en tu corazón. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad, porque es día santo, no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, y a Esdras el escriba para entender las palabras de la ley, y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas las ciudades y por Jerusalén, diciendo, salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos como está escrito. El gozo de la salvación estaba nuevamente sobre ellos. Dios se había glorificado, Dios había revelado su ley, y la ley una vez más estaba escrita en el corazón de ellos. Era la nueva oportunidad de volverse a levantar, era la restauración de Dios. Pero todo ¿por qué? Porque pasaron el proceso, un proceso difícil, un proceso que fue culpa de ellos por no atender a la voz de Dios, pero que finalmente Dios en su infinito amor y en su infinita misericordia los llevó nuevamente a Jerusalén, a levantar las ruinas, a volver a edificar, a decir, aquí yo estoy con ustedes y lo único que quiero es que la ley esté escrita en sus corazones, porque mientras la ley de Dios, mientras la palabra de Dios esté escrita acá dentro de nosotros, siempre
habrá la oportunidad, hermano, de caminar con el Señor. Siempre habrá la oportunidad de volvernos a levantar. Siempre habrá la oportunidad de ver el favor y la misericordia del Señor. Que hoy sea el tiempo donde tú reconozcas la importancia de la palabra, de la ley escrita en tu corazón. Que llores, que gimas delante de Dios, que tu corazón se doblegue delante del Señor, que te humilles cada vez que la palabra llegue a tu vida, porque tenemos un privilegio grande, grande, grande al tener la preciosa palabra de Dios en nuestras vidas, pero lo más importante, escrita en nuestro corazón. Señor amado, quiero darte gracias en esta mañana. Yo sé que tú has estado acá con nosotros en todo este momento. Sé, Señor, que el enemigo intenta destruir tu obra, pero tú eres más poderoso, Rey. Sé que tú levantas bandera delante de la vida de tus hijos en cada hogar, en cada familia, con nuestros hijos. Tú te glorificas, tú muestras tu gloria y tu poder, Señor. Tú haces nuevas todas las cosas. Y el Señor te dice, es el tiempo de volver nuevamente a mí. Restaura los muros, restaura ese tabernáculo que es la casa de Dios, restaura tu vida y solo lo podrás hacer en el Señor. Tómanos en esta hora, Señor, y glorifícate de una manera poderosa, Dios. Levanta nuevamente, levanta las manos caídas, las rodillas paralizadas, Señor, que la fe vuelva a los corazones, Señor, que los ministerios vuelvan a fluir, todo ministerio que se haya visto detenido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, yo te pido que tú lo levantes para la gloria, para la honra tuya, Señor, que seas tú manifestando tu poder, que seas tú haciendo tu obra, Señor, grande y poderosa. Hoy yo te lo ruego, hoy yo te lo pido, Rey amado, en el nombre de Cristo Jesús. Levanta, Señor, el gozo de Jehová es vuestra fuerza, Señor. Que tu gozo permanezca sobre cada vida, sobre cada corazón. Que estemos animados, alentados para cumplir con tu propósito, con la obra, con la responsabilidad que tú has entregado sobre cada uno de tus hijos, Señor. Hoy yo te lo pido, dándote las gracias, dándote el honor y la gloria, Señor, porque tú vives, porque tú reinas por los siglos de los siglos. Que tu palabra siga quedando escrita en nuestro corazón, Señor. Te lo pedimos, Rey, es en Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya, mis amados, gloria a Dios. Si no pudiste escuchar este mensaje completo, te invito a que lo hagas. Créeme que será palabra de bendición para tu vida. Compártelo con otros. Y esta noche no olvides, estaremos en nuestro estudio bíblico de Apocalipsis. Esta noche iniciaremos el capítulo 2, el estudio de la iglesia de Éfeso, ¿sí? Donde veremos grandes cosas que están allí reveladas en la preciosa palabra de Dios. Así que ahí está la invitación esta noche a las 7 p.m. hora Colombia, para que te puedas conectar y recibir ese estudio profundo que estamos haciendo del libro de Apocalipsis. Dios te guarde y te bendiga. No dejes la palabra de Dios a un lado. La palabra del Señor es lo más importante y debe estar escrita en tu corazón y en mi corazón. Un abrazo, Dios te guarde y te bendiga.